Santo es su bendito nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Primera de Corintios. Vamos en el libro de Corintios, estamos hablando sobre el cáncer. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. Capítulo 2 del libro de Corintios. Dice la Biblia, escuche bien, bajo el nombre de tu Señor Jesucristo, leo esta hermosa palabra. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escuche bien eso. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios añada bendición a su bendita palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Estábamos hablando ayer del primer cáncer que vemos hoy por hoy que hay en las iglesias. Ese cáncer que humanamente va minando y mata, humanamente hablando. Pero también hay un cáncer que hoy está matando la iglesia de Jesucristo. Vuelvo y repito, la iglesia es una sola, pero las denominaciones son muchas, en las cuales la Biblia nos está dando a entender por qué hoy por hoy hay tantas denominaciones en las cuales nosotros los hombres escogemos a dónde ir, cuando la Biblia dice que el Señor a través de su Espíritu es el que da convicción de todas las cosas. Escúcheme bien, pero como el hombre solamente quiere buscar en donde esté bien, en donde lo tengan contento, en donde le acepten, en donde le alcahueten todas las cosas que el hombre quiere seguir haciendo, estando en una iglesia, llámese como se llame la denominación en donde éste se esté congregando. El apóstol Pablo, ayer veíamos a través de su palabra que dice que el primer cáncer que hubo en la iglesia, oye, en la cual él había fundado, Dios a través de él había fundado una iglesia donde había una ciudad llamada Corintios, en donde la gente vivía, oye, en una vida de inmoralidad, en donde muchas religiones habían estado en ese lugar, pero al ver la forma de vida que llevaba esta gente se iban. Pero fue Dios mismo el que le dijo a Pablo: ve y predica, ve y habla. Le dijo el Señor, capítulo 18, versículo 9 del libro de los Hechos. Dice la Biblia que le dijo: ve y habla, y no tengas miedo, porque nadie va a levantar tu mano contra ti, porque yo tengo mucho pueblo aquí en este lugar. El apóstol Pablo está diciendo en lo que hemos leído, que él no fue a ese lugar con palabras persuasivas. Escúcheme bien esto. Oye, persuasivas, para que la gente se convenza, oye, para que la gente se convierta o venga a Cristo, porque no se convierten. Hoy por hoy podemos ver la estrategia que muchos hombres hacen para que el hombre pueda venir a Cristo. Pero Pablo dice que él no vino con palabras persuasivas, sino con el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también dice que fue con mucho temor y temblor, porque sabían el lugar en que estaba,
sabía lo que el diablo se propone hacer a través del hombre. Pero Dios le dijo, ve, habla y no tengas miedo. Ve y no tengas miedo, porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Porque yo voy a levantar gente dentro de ese lugar. Gente que de pronto nos dice la historia que los turistas que llegaban a Corinto, dice que llegaban a la iglesia de Venus y allí los miraban, oye, con una malsana curiosidad. En esa iglesia era donde se congregaban todas las prostitutas, las lesbianas, los homosexuales, los borrachos, los pendencieros, pero que de pronto cuando abrieron a Pablo, cuando Dios a través de Pablo habla de una iglesia, yo pienso de la gente que venía de ese lugar a mirar, oye, con malsana curiosidad, todo aquel que se congregaba en aquella iglesia también vinieron donde que Pablo había abierto y se sorprendieron a ver cómo el poder de Dios había cambiado, transformado la vida de muchos hombres y mujeres. Y lo que más me sorprende fue que cuando la iglesia se estaba corrompiendo, cuando la iglesia que Pablo había levantado estaba corrompiéndose, entonces, ¿sabes qué? Vino una mujer, porque así dice que los de Chloe, según se dice, estuve investigando, Chloe era una de las mujeres líderes que se habían convertido en ese lugar y que tenía celo por la iglesia que Dios había levantado. Es que tenía celo porque de allí se había metido, oye, la mala doctrina. ¿Y cómo comenzó a perderse estas cosas? ¿Cómo comenzaron a perderse, oye, la santidad de esa iglesia? Una iglesia llena de poder, una iglesia que dice la Biblia que no faltó sabiduría, que no faltó ciencia, que no le faltó don, gente que caminaba, oye, conforme la Biblia dice, pero que ahora los de Chloe, oye, esta mujer le mandó de pronto algunos hermanos allá donde estaba Pablo en Éfeso, a decirle la situación de la iglesia. Y Pablo le escribe una carta y se la manda a ellos, como le está diciendo a través de la palabra hoy. La iglesia empezó a distorsionarse, la iglesia empezó a torcerse, cuando mucha gente comenzó a hablar diferentes cosas de las que Dios había hablado a través de Pablo. Por eso dice la Biblia, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué empezó la contienda? Porque, ¿sabes qué? La Biblia dice en el versículo 10, porque estaban hablando, porque no hablaban una misma cosa. Ya la gente estaba malinterpretando la palabra de Dios, y por eso desde entonces, oye, ¿sabes que una cosa? Se fueron abriendo las denominaciones, porque el uno decía una cosa y el otro decía otra. Según los eruditos de esta carta, fue escrita después del año 50 más o menos. Bendito sea el nombre de Jesús. Escúcheme bien, en el año 50 después de Cristo fue escrita esta carta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pablo lo primero que dice, ¿a dónde estaba el mal de la iglesia? El mal de la iglesia estaba empezando en que el uno decía una cosa y el otro decía otra, dándole una interpretación mala a aquella iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús, a la palabra de Dios. Porque Pablo dice en el versículo 10 del capítulo 1, ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oiga, y que no haya entre vosotros divisiones. Y eso es lo que hoy en día es el primer cáncer de la iglesia, que hay divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se habla una misma cosa. La Biblia dice en el libro de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 que el apóstol Pedro le dice, oye, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Yo creo que esta gente de Chloe, a esta mujer la tuvieron por chismosa. Porque cuando a alguien no le gusta, escúcheme bien esto, cuando alguien quiere hacer lo que le da la gana, alabado sea el nombre de Jesús, entonces tiene por chismoso al otro, lo tiene así como vulgarmente dicen por ahí, como sapo. Y esta gente así, hermano, la tienen mal vista en la iglesia. Gente que de pronto quiere que la iglesia camine bien.
Gente que la iglesia quiere que la iglesia camine bien conforme a la palabra, pero cuando, escúcheme bien esto, pero cuando hay gente que tiene celo de Dios y quiere defender la doctrina de Jesucristo, entonces lo tienen por poco, porque lo que hay es un celo del diablo en la vida del líder, bendito sea el nombre de Jesús, cuando no quiere que las cosas se hagan conforme a la palabra. La Biblia habla, escúcheme bien esto, en el libro de Primera de Samuel, por allá por el capítulo 15, dice la Biblia que este hombre Saúl era el rey de Jerusalén, y dice la Biblia, escúcheme bien esto, que tenía celos por David, porque decían que David mató a sus 10,000, pero Saúl mató a sus 1,000. Había un celo en donde dice la Biblia que este hombre quería traspasar y clavar a este David con su lanza y clavarlo en la pared, bendito sea el nombre de Jesús. Así hay muchas veces en muchas iglesias, alabado sea el nombre de Jesús, en donde hay gente celosa por la palabra de Dios, pero como el hombre se levanta y dice, oye, quiere de pronto que la iglesia se enderece, entonces este hombre lo clavan en una silla, allí clavado, allí lo dejan que se pudra, bendito sea el nombre de Jesús, para que no diga nada. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con las cosas malas que hay en las iglesias. Y a esto le pasó lo de Chloe. Los de Chloe se pusieron celosos porque sabían que la iglesia no estaba caminando como Pablo estaba diciendo, como Pablo había enseñado, y ya había contiendas por esto. ¿Por qué hay tantas contiendas hoy en el Evangelio? ¿Por qué hay tanta contienda hoy en las iglesias? Porque cada uno quiere hablar e interpretar la Biblia como a él le parece y no como Dios dice. Y ese es un cáncer tremendo en la iglesia que viene desde hace 1950 años atrás, que está matando en la iglesia y llevando las almas al infierno. Porque cuando tú no hablas la palabra conforme está escrita, no estás haciendo conforme Dios dice, y el hombre se vuelve un anticristo. Porque un anticristo es el que va, bendito sea el nombre de Jesús, en contra de todo lo que Cristo enseña. Ese es el anticristo. Y todo el mundo vamos a la iglesia en que estamos, y aquí sí es la verdadera doctrina. Aquí sí tenemos la verdad, cuando la verdad tiene la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Jesús le dijo a los fariseos en el capítulo 8, le dijo, ¿por qué no venís a mí? ¿Por qué mi palabra no tiene cabida en vosotros? Oiga, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros, porque iba en contra de todo lo que ellos decían, y muchas veces decían las cosas, pero no las hacían. Y por eso el Señor Jesús le decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque muchas veces queremos que la iglesia camine en santidad, porque muchas veces queremos que la iglesia, escúcheme bien, camine en la santidad de Dios, pero lo predicamos, pero no lo practicamos. ¿Cuál es el cáncer que hay donde tú te estás congregando? Tú tienes que apersonarte tú mismo. Tienes que apersonarte de lo que dice la Biblia y sacar conclusión de lo que el hombre te enseña en el lugar en donde tú estás. Saca tú mismo tus conclusiones. Yo aquí no estoy invitando a nadie a que tú te congregues en tal iglesia, no. Porque toda iglesia tiene un talón de aquí, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay algo que arreglar. La Biblia dice que el Señor, Pablo le dijo a Tito, por esta causa te mandé a Creta. Alabado sea el nombre de Jesús. Para que establecieres, oye bien, lo correcto en ese lugar, lo indeficiente. Porque toda iglesia tiene una deficiencia. Pero cuando Dios quiere, como Dios quiere, una iglesia sana, santa, entonces manda a alguien para que estableciese lo indeficiente, para que lo quitase lo indeficiente. Pero como el que está en ese lugar, el líder de ese lugar, entonces defiende lo que él estableció y no lo que Dios ha establecido por su palabra. Y cada quien defiende su religión, estableciendo, defendiendo lo que el líder le enseña, ignorando la palabra de Dios. Escúcheme bien esto. El otro cáncer que hay en la iglesia
está allí en el 1:27 del libro de Primera de Corintios. Alabado sea el nombre de Jesús. Jehová reprenda al diablo, vea usted. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor le dice a los corintios, porque había un envanecimiento en ese lugar. Oye, donde la gente de pronto en los corintios había muchos esclavos judíos, griegos y de todas partes, pero también había gente que era letrada. Los griegos eran hombres muy letrados, y en ese lugar había tanto gente letrada como gente que de pronto nunca estudiaron o nunca pudieron estar en una escuela, pero que lo tenían de menos. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. Desde ayer que estamos predicando, hermano, el diablo no quiere que se predique esto. Ayer la emprendió contra mí y contra los equipos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Pablo trae una reprensión porque había otro problema en ese lugar. Dios se había llenado de poder, Dios se había llenado de sabiduría a toda esta gente de ese lugar, pero había gente que de pronto era letrada y otra no. Y que, escúcheme bien, y Pablo mire lo que dice, en el capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escuche, hoy por hoy, escúcheme bien, hay una guerra entre iglesias y el diablo toma cualquier cosa para obtener ventajas. Y hoy por hoy no pueden ver una persona que no haya sido estudiada predicando en un lugar, porque ahora tiene que presentar, óyame bien, un diploma de bachiller, hoy tiene que presentar un diplomado, hoy tiene que presentar un discipulado, hoy tiene que presentar cualquier clase de documento en donde conste que este hombre estudió. Escúcheme bien esto. Y esto lo pone el diablo como tropiezo para que la iglesia de Dios no crezca. Pero yo quiero decirle algo. La Biblia dice que Pedro era del vulgo, era un hombre que no era letrado. Jesús no fue en una escuela, y era un hombre que su sabiduría venía del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. En ese lugar ahora estaban escogiendo a la gente que solamente era letrada, aquellos que eran doctores, aquellos que eran filósofos, y los que de pronto nunca estudiaron, entonces lo tenían por menos. Y es cuando el apóstol Pablo empieza a decir que de lo más vil menospreciado escogió Dios, oye, para deshacer lo que no es, para avergonzar a los sabios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque esto gloria a Dios. No le estoy diciendo, pues hasta los perros vienen a entrometerse en las cosas de Dios. Por eso es que esto para el hombre natural es locura, porque no entiende las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo estaba diciendo, escúcheme bien, que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Hoy no pueden ver el drogadicto que nunca ha estudiado predicando,
porque ya se levantan contra él. Hoy no pueden ver a la prostituta, a la lesbiana, predicando la palabra de Dios, porque ya se levantan contra ella, contra él, en donde tiene que presentar de pronto todas las cosas que anteriormente he dicho. Y esto es un problema que hay aún en la misma iglesia, no importando cualquier denominación que sea. Bendito sea el nombre de Jesús. El segundo cáncer de la iglesia es ese, el menosprecio por los demás, la acepción de persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jesús, el Señor, lo primero que dijo, que no hicieran acepción de persona, está en el libro de Santiago. Oye, porque si llega alguien a la iglesia que de pronto está mal vestido, que pronto llega hediondo, a ese lo echamos para allá atrás. No, hay que ponerlos adelante, hay que amarlo, hay que abrazarlo, y si Dios levanta a este hombre, utilizarlo como instrumento en las manos de Dios. Hay mucha gente que está siendo perseguida. Escúcheme bien esto. Yo pienso que los de Chloe fueron perseguidos porque tenían un celo por la iglesia, que la iglesia se estaba desviando totalmente. Yo pienso que ya la gente en ese lugar no lo miraba bien. Yo pienso que ya la gente en ese lugar lo tenían menospreciado. Bendito sea el nombre de Jesús. De pronto yo creo que Chloe era una de estas mujeres en la cual Dios levantó. Escúcheme bien esto. No sé de qué muladar o de qué lo habrá cogido, le habrá sacado el Señor, pero era una mujer celosa de las cosas de Dios. Y de pronto hay mucha gente celoso en la palabra de Dios, en la cual, escúcheme bien, lo tienen clavado en la silla como con Saúl quería clavar a este David en la pared. Lo tienen apartado, lo tienen como a Micaías, que lo tenían allá apartado. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros nos pusiéramos a escudriñar la Biblia, hermano, entonces entenderíamos muchas cosas. Por eso es que tenemos que congregarnos. Por eso es que tenemos que buscar y leer la palabra de Dios, para no dejarnos engañar como mucha gente está siendo engañada hoy por hoy. Santo es su bendito nombre. Este es el segundo problema, el menosprecio por los demás y la acepción de personas que hay hoy en día. Hay iglesias de puros doctorados, en donde el vil y el menospreciado, oiga, es menospreciado. Bendito sea el nombre de Jesús. Había una anécdota de alguien en el cual había una persona llorando al frente de una iglesia, y de pronto se le acercó otra persona y le dijo: ¿por qué lloras? Y le dijo: porque allí en esa iglesia no me aceptan por lo que soy yo. Y esa persona entonces le dijo: ¿sabes? Yo soy Jesús y yo tampoco estoy en esa iglesia, porque ahí no me aceptan a mí. Porque donde no se acepta la palabra como está escrita, yo quiero decirle en esta mañana que en ese lugar no está Jesús. Porque donde no te aceptan como tú eres o como tú llegas a ese lugar, entonces tampoco está Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Podrán haber muchas denominaciones, pero hay que mirar en qué denominación está Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el Cristo de la gloria. Este es el segundo cáncer, hermano. Este es el segundo cáncer que hay hoy por hoy en cualquier denominación. En la iglesia que te menosprecian, en la iglesia que no te quieren, en la iglesia que de pronto porque tú eres celoso de la palabra de Dios te echan a un lado y te tienen menospreciado sentado en una iglesia. A la vista van persiguiendo para matarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién lo estaba persiguiendo? El mismo líder, el mismo rey, porque estaba celoso. Hoy tú tienes que meditar en tu palabra, en la palabra de Dios, y tienes que sacar conclusión
en el lugar que te estás congregando, cuál es el cáncer que hay que sacar de ese lugar. ¿Qué es lo que tú tienes que levantarte y decir esto está mal y esto no está bien? Vamos a hacerlo conforme la palabra dice, para que haya una iglesia llena de poder, una iglesia santa para Dios. Recuerda aquellos hombres y mujeres que llegaron a esa iglesia, eran hombres y mujeres viles, hombres y mujeres inmorales, pero que cuando el poder de Dios vino sobre su vida, fueron transformados. Mañana vamos a seguir con esta palabra hasta llegar hasta donde nosotros leímos, vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Y aquel que destruye el templo de Dios, también Dios lo destruirá, porque el templo el cual sois vosotros, santo es. Que Dios te guarde, que Dios te continúe bendiciendo.